Buenas, gracias por ver este video. Verdaderamente esperamos que te ayude y sea algo nutritivo para tu espíritu. Antes de entrar en la palabra, solo quiero compartir unas cosas con ustedes. Primeramente, espero que esto no esté reemplazando tu ida a una iglesia local. Tener un pastor local es algo muy importante. Esto es solo algo extra para tu vida con el Señor, tu relación con el Señor. Otra cosa, si verdaderamente piensas al final del video que esto te ayudó en tu relación con el Señor, considera compartir esto con personas afuera. Hay personas que necesitan escuchar las palabras que tú vas a escuchar en un momento. También dale un like y suscríbete a la página para que no pierdas cosas en el futuro. Verdaderamente te amamos. Gracias por ver el video. Disfrútalo. Amén. ¿Quién está listo para la palabra del Señor? Amén. Estamos animados para aprender. Estamos en una serie que se llama Encuentro. Encuentro. Estamos hablando de encuentro. ¿Qué es lo que significa tener un encuentro con el amor de Dios? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la razón por qué es tan importante? ¿Qué es lo que produce en nosotros tener un encuentro verdadero o encuentros con el amor de Dios? Hace 2 semanas aprendimos en el primer capítulo. El primer capítulo se llama Fuente de Poder. Aprendimos que el conocer el amor de Cristo, conocerlo adentro, no en la mente, sino tener experiencia y tener un encuentro íntimo con el amor de Cristo, de repente nos llena de poder. Una vida de poder en Cristo es una vida a donde tú conoces el amor de Dios. Y de repente, de alguna manera, en nuestra mente no tiene sentido, pero el poder de Dios está amalgamado con el amor de Dios. Vamos a seguir. Pero la semana pasada, el segundo capítulo se llama Dulce Misericordia. Dulce Misericordia, que en realidad fue una enseñanza. Nos metimos profundo en la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Y cómo pudo Pablo. Una de las razones por que Pablo pudo vivir una vida tremenda, llena de la plenitud de Dios. Como dice la nueva traducción viviente, completo con toda la plenitud de Dios. ¿Cómo fue que él pudo llegar a tantas personas, abrir tantas iglesias? En realidad es muy probable que hoy estamos aquí por causa de Pablo. ¿Cómo fue que el Señor lo pudo hacer? Y el Señor nos trajo a un encuentro que Pablo tuvo al comenzar su vida en el Señor. En camino hacia Damasco. Y él tuvo un encuentro con la misericordia. Un hombre que seguramente en ese momento pensaba que el Señor le iba a echar un relámpago y fuego y la tierra lo hubiera consumido. Lo que recibió fue propósito y fue aceptado. Y recibió sanidad. Y desde ese momento, de esa experiencia de misericordia de parte del Señor, siempre en su memoria, él pudo lograr vivir una vida llena de la plenitud del Señor. Y la forma que el Señor manifiesta su amor por nosotros, por medio de su misericordia por nosotros. El Señor me dijo antes de comenzar la serie, ya me había dado los mensajes. Lo único que yo no sé es el mensaje. Tengo una idea de lo que vamos a hablar la próxima semana, pero los primeros 3 ya el Señor me los había dado antes de comenzar la serie. Quiero que le digas a la persona que está alrededor de ti el nombre del capítulo de hoy o el título del capítulo de hoy. Se llama Antídoto para el temor. Antídoto para el temor. Antídoto. Yes. Anoche yo iba a decir antídoto. Y mami me dijo, Misael, es antídoto. Es antídoto para el temor. Antídoto para el temor. Hace unas noches había una alarma. En el medio de la noche se prendió una alarma. Mientras yo ya estaba a punto de acostarme. Y yo creo que era una alarma de una de las casas alrededor de mí. Y yo, oh my gosh. Y yo desperté a Juvenal.
Hay una, hay una alarma, se despertó, no sé qué es lo que pasa, no sé si, pero de repente se apagó. Y yo miraba afuera de la ventana y yo, ok. Y prendimos la luz afuera para por si acaso alguien estaba por alrededor. Pero la noche que yo estaba trabajando en esta prédica, me acosté muy tarde trabajando en la prédica. Y ya cuando estaba a punto de acostarme, mami también, ella se quedó despierta porque ella está trabajando en un rompecabezas. Y ella es, cuando tú le das un rompecabezas, ella se queda despierta hasta las 5 de la mañana trabajando en eso. Ella no puede parar cuando comienza. Y ella ha hecho es de 2,000 piezas. Entonces ella estaba trabajando y de repente una alarma otra vez suena. Pero ella dice que ella piensa que fue de un carro. Esta vez, yo no lo escuché esta vez. Pero yo estaba a punto de acostarme, ya había terminado la prédica. Se llama Antídoto para el Temor. Entonces yo toda esta prédica de temor, lo que sea. Y cuando mami me dice, yo, ¿qué? Entonces yo voy para afuera, prendo la luz, así ni siquiera con cotizas ni sandalias, así que con mis medias y mi camisa blanca, como si fuera papi. Y yo prendo la luz mirando los carros por si acaso. Y de repente el Señor como que me había llenado de nuevo en estudiar lo que es, o sea, el antídoto del temor. Y espero que en realidad en nuestras vidas se refleje la misma reacción. Que un día estamos así y de repente después de esta prédica todos estemos con un poco más de denuedo y confianza. Amén. Vamos a orar porque vamos a hablar con el Señor para bendecir este tiempo de una comida. Vamos a orar por nuestra comida. Amén. Por nuestro alimento espiritual. Padre Santo, gracias, Abba Padre que está en el cielo. Gracias por este día, gracias porque es el Día de los Padres, gracias porque todos los que estamos aquí, estamos saludables, estamos aquí. Señor, tú nos has traído con un propósito, tú eres soberano, Dios. Gracias porque tú habías ya decidido desde antes de la fundación de este mundo el mensaje de hoy, la prédica de hoy. Y pedimos que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. No nos queremos perder de algo que tú has estado preparando por tanto tiempo. Lo queremos disfrutar, Señor. Queremos digestir esta comida espiritual y que nos llene de nutrientes y de fuerza en nuestro hombre interior. En el nombre de Jesús, solo tú lo puedes hacer y por eso te lo pedimos a ti. Bendice este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dame tomar un poco de agua. Mientras Alex Javier pone un poquito de música para que suene un poco más espiritual. You can lower it a little bit. Ok, ¿cuál es el versículo central de esta prédica? Les dije que las últimas 2 semanas, les dije que vamos a hablar de este versículo cada vez que hablemos de esta serie. El versículo central ya, o sea, para que esté grabado en nuestras mentes, en lo más profundo de nuestra alma. El versículo central es Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. La Reina Valera, 1960. Pablo orando por la iglesia de los Efesios. Él ora para que ellos puedan conocer el amor. Dice en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O si prefieren la Nueva Traducción Viviente, dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud. Serán completos con toda la plenitud. Me gusta como esta versión. Dice completos con toda y plenitud. Completos, toda y plenitud. Mira esas palabras. De la vida y el poder que proviene de Dios. Sería algo que fuera un vaso, algo que es limitado. Que yo pueda decir, yo soy lleno de todo lo que eso es. Ya, yo soy lleno de todo eso. Pero no estamos hablando de cualquier persona, de cualquier cosa. Estamos hablando de un Dios infinito. Entonces, que la palabra me diga que yo voy a ser completo con toda la plenitud de algo que es o alguien que es infinito.
Eso es una vida extraordinaria. Eso es una vida de poder. Eso es una vida de victoria. Eso es una vida de prosperidad. Prosperidad en el sentido, yo estoy hablando más que finanzas, prosperidad en lo más de interior. Prosperidad, yo creo que la definición de prosperidad es que yo estoy bien, aunque sea pobre o rico. Eso es prosperidad. Que yo estoy bien, que yo tengo todo lo que yo necesito. Que no me falta nada, que estoy completo adentro, que estoy en paz, aunque quizás esté enfermo, o tengo suficiente, aunque mi cuenta de banco está en negativo. Para mí eso es prosperidad. Lo que Pablo dijo, yo sé tener y yo sé cómo no tener y cómo tener. Cómo estar con mucho y cómo estar con poco. Él dice, yo sé estar en los dos, completos en los dos. Yo quiero vivir esa vida y yo quiero llegar allá. Y la vida cristiana es una relación con el Señor, siempre llegando un poco más allá. Un poco más allá, porque como es infinito, nunca va a ser, siempre va a haber más. De gloria en gloria, dice la palabra. Entonces yo voy hasta que lleguemos a ver a Cristo físicamente. Ese día, entonces ya seremos exactamente como Cristo en todos los aspectos, aunque espiritualmente ya eres como Cristo. Pero seré como Cristo aún en mi cuerpo físico. Entonces yo quiero en esta vida personalmente como un individuo, para mí, en realidad sí va a afectar a los demás, pero para mí, para el mundo, mi meta es llegar a contarles a todos de Cristo. Pero mi meta individual para mí, adentro, que en realidad es primordial, porque lo otro no se puede cumplir sin esto. Mi meta individual es crecer en el Señor. Ver esto, yo llegar a estar lleno de toda la plenitud del Señor. Entonces, ¿cómo llegar? Entonces ya aprendimos de que en realidad se trata de tener encuentros todos los días con el amor de Dios. Y yo pienso en las personas que reflejaron esto. Obviamente, primero en la lista, Jesucristo. Jesucristo reflejó esto. Bueno, porque Él es Dios. No. Dice la palabra, Él fue hombre en la tierra. Si Dios hubiera muerto por pecadores, siendo solamente Dios, dice la palabra, que muestra la palabra que fue un hombre que pecó y un hombre tuvo que pagar el precio. Y aunque Jesucristo no paró de ser Dios, Él no actuó como Dios en la tierra. Él fue 100% hombre. Y después me dice Jesús, ahora tú me puedes seguir en cada paso exacto. Hasta caminar en agua, sí. Hasta caminar en agua sí es necesario. Y aún cosas mayores harás. Entonces, si Jesús lo logró, yo lo puedo lograr. Si miramos en el Antiguo Testamento, esto es antes del pacto perfecto de la sangre de Cristo. Esto es antes que el Espíritu de Dios morara en una persona, lo que tenemos nosotros. Si miramos en el Antiguo Testamento, todavía podemos ver personas que reflejaron el poder del Señor. El propósito de nuevo en el Señor. Moisés, por ejemplo. No podemos hablar de vivir una vida llena de la gloria del Señor, sin hablar de la persona que en el Antiguo Testamento estaba tan lleno de la gloria del Señor que tenía que cubrir su cara porque su rostro brillaba de la gloria del Señor. Y las personas pensaban, oh my gosh, yo creo que acabo de ver a Dios a través de la cara de Moisés. Y se tuvo que cubrir por el peligro. Imagínate eso. Moisés era una persona que logró tanto. Además, Jesucristo, dice Moisés, viene otro profeta como yo. Mira el privilegio de Moisés. Y es hablando de Cristo,
que él sería obviamente mayor que Cristo, pero como Moisés va a liberar su pueblo, destruyendo al enemigo y a la vez trayendo libertad a un pueblo y llevándolos a una tierra de bendición. Esa es nuestra historia. Josué, aquí tenemos a un Joshua. Josué, que significa salvación. Josué, mira, acaba de partir con el Señor Moisés. Mira el ejemplo que acaba de dejar. Y aquí está Josué. Tiene que tomar cargo. Y tiene que dirigir a un pueblo que acaba de vivir 40 años en el desierto. Tiene que dirigirlos a guerra contra gigantes. Sobre una tierra lleno del enemigo. Y se escondía en las noches y atacaba los campos en las noches. Aun cuando era más grande y quizás con más personas, pero todavía lo logró en el Señor. Wow, qué valentía. Qué denuedo, qué coraje tuvo él, qué valor tuvo él. Yo pienso en Elías. Si tú vas a hablar de poder en el Señor, tú vas a hablar de Elías y de su discípulo Eliseo. Los dos causaron que fuego cayera del cielo. Elías corrió más rápido que una persona cuando mandó a su siervo en un caballo. ¿Cómo se dice? En el carro eso de caballo. No me acuerdo cómo. Lo que se llevó, en realidad al final del día se llevó a Elías. Y todavía no ha muerto, por cierto. Entonces, mandó a su siervo, pero dijo, no, eso no va a llegar en tiempo. Alzó su falda y corrió y logró vencer. Elías y Eliseo hizo doble la cantidad de milagros que hizo Elías. Wow. Y después, si yo me voy al Nuevo Testamento, después de Jesús, vemos la vida de Pedro. La forma que él se levantó en frente de miles de personas. Y les daban golpes y los amenazaban a matarlos o llevarlos para la prisión si seguían haciendo milagros y se seguía hablando de Cristo, y todavía lo hizo. Y llegó a morir, dice la historia, no sabemos, la Biblia no lo dice, pero que murió crucificado boca abajo. Y con gozo lo hizo. Para el Señor. No temió hasta la muerte. Pablo, como hablamos de la semana pasada, y yo tengo que incluir a esta persona en esta lista, Juvencio Galoé. Cuando yo pienso en personas que vivieron una vida llena de la plenitud del Señor. Pero algo yo veo en cada uno de ellos, al menos al hacer, al menos a cumplir con esas cosas, ellos no pudieron tener, hay algo que no pudieron manifestar. Y eso es el temor. Para poder lograr cosas grandes en el Señor, tú no puedes vivir en temor. No puedes ver la presencia del temor. Acompáñenme para Marcos capítulo 4, versículo 35. Bueno, si quieren, les invito. Es un país libre. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y vamos a leer hasta el versículo 41. Estamos en la Reina Valera 1960. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús está hablando, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o se llenaba de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Esa palabra yo no sabía qué significa lleno de temor. ¿Por qué estáis así llenos de temor? Atemorizados. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Ahora esta palabra temor, la segunda vez. Porque amedrentados en inglés es fear. Y después aparece otra vez el temor. Pero en realidad yo estaba buscando, porque tú sabes que en la Biblia hay veces que dice temor como reverencia y temor. La palabra que se usa aquí no es el temor de reverencia, aunque es posible que todavía se signifique eso. Entonces ellos con gran temor estaban asombrados, quizás maybe asustados al ver la autoridad que Cristo manifestaba, y quizás también porque lo estaba regañando. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En realidad, Mateo dice que ellos estaban asombrados, pero ese asombro no es, oh wow, ese asombro es un asombro de, oh my gosh, cuando tú haces así con los ojos y estás quizás temblando. Ese es el asombro que ellos tuvieron. El temor paraliza. El temor te paraliza. Así de simple. Tú no puedes llegar a cumplir, o en realidad el Señor quiere cumplir su propósito en tu vida. Y yo tengo fe que lo hará. Pero una persona que constantemente está lleno de temor, no lo va a detener. O va a alargar el proceso. Y quizás no terminaría de ver todo lo que el Señor quiere para esa persona. Ahora, las personas que vimos en la lista, con la exclusión de Jesús, Moisés, Elías, todos. Elías corrió al desierto en temor cuando Jezabel la había amenazado. Moisés corrió también al desierto. Y cuando el Señor le dijo que lo que iba a hacer, se quejó con el Señor. Y el Señor lo tuvo que regañar. Josué tuvo temor. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces comienza a leer el libro de Josué, por varios capítulos, cada vez que Josué se encontraba con el Señor le decía, Josué, ¿no te he dicho yo que no temas y que tengas coraje o valor? Seas valioso, valiente, y que valioso, valiente. ¿Sabes por qué ese Señor se lo tuvo que repetir tantas veces? Porque Moisés acaba de ir, él tiene que llenar los zapatos de Moisés y dirigir al pueblo a una guerra después de 40 años en el desierto. Yo no lo podría, yo me hubiera desmayado. Pedro, ni siquiera tenemos que hablar de Pedro. La única persona que en realidad no vemos si se manifestó el temor en esa persona fue Pablo. Pero me imagino que sí, porque él es humano. Papi también. Pero aún lo lograron. Entonces es decir que hay esperanza para los que estamos aquí. Porque cada uno de nosotros hemos experimentado, hemos pasado por un momento de temor. Cada uno de nosotros. Hemos caído en eso. Pero por eso el Señor nos trae esta prédica y este mensaje. Y no es decir que desde aquí hacia adelante nunca más vas a tener temor. Ese sería buenísimo. Pero la próxima vez que llegues a quizás sentir un poco de temor sobre tu vida, te recordarás de esto. Y sabrás qué hacer para que el temor no te domine y te paralice. Lo que pasa es que el temor es una síntoma, o vamos a decir un producto de algo que es más, que es vamos a decir, la raíz del problema.
Muchos predicadores dicen que lo contrario a la fe no es la duda, sino el temor. Mentira. Bueno, es lo que yo pienso. Ellos dicen que la duda no es lo contrario a la fe, sino que el temor es contrario a la fe. No, yo no veo eso en la palabra. Pero sí veo que la duda produce temor. La duda produce ansiedad. La duda produce preocupación y si permaneces en la preocupación, llegarás a tener el temor y la ansiedad. Estar asustado no es malo, por cierto. Papi decía que él reprendía a los demonios más grandes, pero con fuerza, con denuedo, pero las rodillas temblaban. ¿Sabes los demonios que se enfrentaban cuando las personas se manifestaban y espuma salía de la boca? Yo también hubiera estado, pero había fe, porque el estar asustado no tiene nada que ver. El estar asustado es una emoción. Estar feliz es una emoción. Estar bravo, molesto es una emoción. Estar triste es una emoción. Y Dios te ha dado emociones. El estar asustado o quizás nervioso es algo normal, natural. El Señor te dio eso para tu protección. Porque si tú estás en un edificio y de repente se rompe la cosa que te protegía de caerte, ¿qué vas a hacer tú? No te vas a acercar. ¿Por qué? Porque estás asustado. ¿Por qué? Porque el Señor puso eso como instinto para protegerte. Si yo voy para ¿cómo se dice? El zoo, ¿verdad? Zoológico. Ok, vamos a seguir. Si yo voy para ese lugar donde guardan los animales para que las personas lo vean. Y de repente me dicen, oh my gosh, todo el mundo salgan porque un león se acaba de escapar. Y yo estoy corriendo y cuando cruzo la esquina, ahí está el león con baba saliendo de sus dientes. Yo voy a estar asustado. El estar asustado no es o el tener miedo no es lo mismo que tener temor. Porque temor es algo espiritual, no algo emocional. Estar triste está bien, pero el estar deprimido es algo contrario. Cuando tú dejas que tus emociones te controlen a ti, entonces ahí es cuando entra. El estar nervioso está bien, pero el estar con ansiedad es algo diferente. El estar bravo es ok, molesto es ok, pero odiar es algo totalmente diferente. ¿Ves? Llega a un estado que tus emociones te controlan y ahora estás en un estado espiritual. Por eso dice la palabra, si estás bravo o molesto con una persona, no dejes que caiga el sol. Porque si esa amargura o contienda o esa molestia permanece, entonces crece. El estar triste está bien, pero si una persona está triste por mucho tiempo, entonces puedes perder el control. Y ahora tu emoción te controla a ti y ahí abres la puerta para espíritus y demonios como temor, ansiedad y depresión. Entonces el temor paraliza y es un producto de duda, del dudar. Alguien me dijo una vez, una en realidad líder de jóvenes en una iglesia en Miami, ella dijo que ahí yo entendí, la duda es fe en lo que dice Satanás. La fe es creer en el Señor, la duda es creer en Satanás. Estás poniendo tu fe en algo que el Señor no dijo. Y si el Señor, que es verdad, te dice así será y las cosas, pero Él dice, y ya, eso es lo que dice, tú ves que la situación pasa y nada ocurre y Él dice, no, ya lo dije, yo soy Dios y cuando yo hablo las cosas tienen que ser porque si no yo sería mentiroso, entonces cesaría de ser Dios. Y eso no puede pasar. Y Satanás viene y dice, no va a pasar. Y si nosotros decimos, yo creo que Él tiene razón, esa es la gravedad de la duda, de la falta de fe, que luego produce en nosotros el temor que paraliza nuestra vida.
Dijo Jesús, para el que tiene fe, nada le será imposible. A los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, bautizarán en mi nombre. Pero no podré hacer esas cosas si no creo. Y el temor solo me deja saber de algo que es más profundo y más peligroso, que es la duda. Y aquí los discípulos temieron. Entonces, y Jesús dice, ¿cómo no tenéis fe? En otras palabras, ¿por qué dudaste que luego produció en ti el estar atemorizado? ¿Qué pasó? Porque en Marcos tú ves en capítulo 4, tú ves milagros, demonios salen, wow. Y los discípulos cada vez, wow. Y llega una tormenta y están atemorizados que van a morirse. Ahora, no los juzgo porque yo estaría atemorizado. Yo odio, y que no odio, sino que estoy muy incómodo con las aguas profundas. El mar, el océano, no, yo no puedo. Yo no puedo. No. Tú sabes esa sensación que sientes abajo de tus pies cuando no sabes lo que está abajo de ti. No. No podría. Nunca he pescado, he querido ir para ver cómo es, pero a la vez estoy nervioso. No me gusta. Entonces ellos están adentro de profundidades, pero en una tormenta y las olas son tan grandes que están llenando el bote. Oh my gosh. No, yo no podría. Y los botes de ese tiempo, y ellos eran pescadores y tuvieron temor. Yo, que nunca me he metido en un bote, no, yo no podría. Pero ellos están paralizados con temor. Y Jesucristo descansando, durmiendo. Casi como que fue, digo casi sarcásticamente porque sí fue a propósito. Que él estuviera durmiendo en ese momento. No dijo que él estaba abajo descansando, orando. Dijo que estaba durmiendo. O sea, la esencia de estar a lo contrario a la preocupación. Él está tan tranquilo que se pudo descansar sobre una almohada. Estaba ahí durmiendo, roncando. Y después lo despiertan. ¿Y por qué tuvieron temor? Porque dudaron. ¿En qué dudaron? Dudaron en la palabra de Jesús. Cuando él dijo, lleguemos al otro lado. O sea, él dijo, vamos a llegar. Y ellos dijeron, no sé si vamos a llegar. Y él dijo, no dije yo que íbamos a llegar. Ahí se me aceleró el maracucho. Pero ahí es cuando normalmente yo termino la prédica, hablando de tenemos que creer en la palabra del Señor. Ya he predicado 1000 veces, pero hoy vamos a ir un poco más profundo. Porque yo siempre digo, ¿en qué dudaron? En la palabra del Señor tenemos que creer. Pero ¿por qué dudaron? Vamos a ir un poco más profundo. ¿Por qué dudaron? Esto es lo que yo quiero, esto es importante. ¿Por qué es que dudaron? Que luego produció en ellos el temor. ¿Por qué dudaron? ¿Qué es lo que Jesús obviamente entendía que ellos no todavía lo entendían? La clave yo lo encuentro en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. No me tienes que acompañar, yo te lo voy a leer. En la Nueva Traducción Viviente dice, después del bautismo, mientras Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado. La Nueva Traducción Viviente agrega ese muy, pero Félix lo tuvo correcto. Mi Hijo muy amado, de quien me da gran gozo. Cuando al comenzar el ministerio de Jesús, al comenzarlo, porque el bautismo era el comienzo del ministerio de Jesús. Cuando el ministerio de Jesús comienza después del bautismo, de una vez el Espíritu lo lleva al desierto para que ayune 40 días y 40 noches, donde reprende a Satanás, y después sigue a predicar y después los milagros, y después morir y resucitar. Al comenzar, las primeras palabras del Padre no son Jesús, tú eres mi hijo. Y esa barca no se va a hundir.
Jesús, tú eres mi hijo y nada va a ganar contra ti. Jesús, eres mi hijo y no voy a dejar que nada malo pase sobre tu vida hasta que mueras en la cruz. Eso no es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo al comenzar el ministerio. ¿Por qué fue que Dios lo dijo al comenzar su ministerio? Porque las palabras que el Señor, el Padre, acaba de hablar sobre su Hijo Jesús, obviamente le van a dar fuerza en el camino. Y esas palabras fueron ¿qué? Este es mi hijo y yo lo amo mucho. Y me trae mucho gozo. Por cierto, antes de que Jesús hiciera cualquier milagro o predicara, ya le había traído gozo al Padre. Es decir, tu valor, que eso no tiene que ver con la prédica, tu valor en el Señor no tiene que ver con lo que haces para el Señor, sino lo que tú eres para el Señor. Antes de hacer cualquier cosa para el Señor, Él ya te ama y Él ya encuentra mucho gozo en ti. Entonces Jesucristo, el Padre no se lo hubiera dicho si no hubiera pensado que Jesucristo no lo tiene que saber. Jesucristo, yo te amo. Tú eres mi hijo, yo te amo. Y de alguna manera, el amor, el estar seguro en el amor del Padre, había llenado a Jesús de tanta seguridad que no importa si se enfrenta con una legión, no importa si se enfrenta con mares y tormentas, que por cierto ocurrió varias veces, no importa si se acabó el dinero y no tiene para los impuestos, que por cierto mandó a Pedro para buscar las monedas en el pescado, no tuvo temor cuando se acabó la comida y tenía que dar comida a las multitudes, no temió, no estuvo preocupado, no estuvo nervioso. Jesucristo logró a cumplir, o el Señor pudo cumplir el propósito en Cristo tan perfectamente, sin un error, sin una falla, porque Jesús estuvo seguro en el amor que su Padre tenía sobre él y de alguna manera no dejó que el temor entrara, no dejó que la ansiedad entrara. Tú ves la confianza. Tú ves la valentía, el coraje, el denuedo que manifestaba Jesús cuando se enfrentaba con los problemas. Y nunca con temor. La única vez que vemos a Jesucristo temblando por nervios era el día antes de ser traicionado. La noche que fue traicionado. Pero nunca entró el temor. Y yo quiero entender cómo es que el amor de Dios para mí me protege para mí la solución en mi cabeza para el temor. Misael, ¿cuál es el antídoto para el temor? Para mí, yo pondría ciertas cosas en la lista. Número 1, que el Señor ponga adentro de mí de nuevo, como que si fuera una inyección. De repente yo hago así, Señor, necesito ser valiente, necesito coraje, necesito denuedo. Quizás que el Padre de repente abra los cielos y me muestre sus músculos o su poder, me manifieste, que caiga fuego del cielo y no sé, un milagro ocurra. Y yo veo una visión de ángeles a la disposición del Señor. Y yo diga, que el Señor pueda abrir mis ojos y yo vea la milicia alrededor de cada cristiano de ángeles. El ejército que sigue cada persona cuando estás caminando en Walmart. Eso me daría a mí valentía. Y yo, no, pues chicos, si es así siempre, ¿qué temor voy a tener yo? Que yo vea la cuenta de banco de Dios, el número que hay ahí. Quizás eso no dejaría el temor hacia las finanzas en mi vida, ¿verdad? Para mí esas son las soluciones para el temor. Pero para Dios no lo es. Esas cosas lo hace luego. Pero la fuente,
el antídoto, lo primordial, lo más importante, por lo cual lo demás fluye, lo que me permite a mí no tener que ver los ángeles para confiar. Qué triste sería cristianos que siempre para creer tienen que ver. Ese es el problema. Entonces yo prefiero la solución al contrario de cada vez que me enfrento con una situación que Él me dé una visión de algo poderoso. Yo quiero ya tener conmigo el antídoto siempre. Y para el Señor, lo primero en la lista es conocer su amor. Si estás seguro en mi amor, Misael, el temor no entra. Te lo voy a comprobar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿A quién le está gustando la prédica? A mí me encanta esta prédica. Estoy en la nueva traducción viviente para este versículo. Y si tú estás en la Reina Valera, está totalmente bien. Además, sería bueno para que podamos comparar. Pero segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu, no una emoción, no un sentido, dice espíritu, es algo espiritual. Dice, no nos ha dado un espíritu de temor. Me gusta la nueva traducción viviente porque la Reina Valera dice cobardía, pero la palabra en griega ahí habla de temor, de estar aterrorizado. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de cuáles son las cosas. Aquí están. Poder, eso sí tiene sentido en mi mente. Poder, claro que sí. Dios, si el versículo hubiera terminado ahí, yo lo hubiera entendido todo. Pero dice de poder y después dice amor. Y en mi mente, ¿qué tiene que ver el amor con temor? El amor es bueno para el perdón, para sanidad, pero Señor, para temor necesito poder. Y el Señor dice, sí, Misael, hay poder, pero acuérdate que en la primera prédica, ¿cómo se llama? Fuente de poder. ¿Y cuál es la fuente de ese poder? El amor de Dios. Entonces, poder, amor, y después dice autodisciplina o templanza o dominio propio. Esta parte, yo digo también, o sea, Señor, entiendo poder, pero ¿por qué amor y por qué dominio propio? Vamos a hablar un poquito, ya hablamos de poder hace unas 2 semanas. El dominio propio, dice dominio propio, ¿sabes por qué? Porque lo que acabo de decir, cuando tus emociones te controlan a ti, entonces abres la puerta para el temor. Pero si tú controlas tus emociones, eso es dominio propio. Entonces el temor no entra. ¿Entiendes? Ok. Por eso dice el dominio propio, pero hoy estamos hablando de ese amor. La solución que Dios nos ha dado para no tener el espíritu de amor es que nos llenó de un espíritu de poder, porque el espíritu de Dios manifiesta el poder que Él vive en nosotros y es un espíritu de amor que produce un fruto en Gálatas 5:22, el último en la lista, dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Esa es no es la única prueba que tenía, tengo más. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 hasta el 18. Y mientras lo buscan, ahora sí estoy en la Reina Valera. Primera de Juan, capítulo 4, 16 y 18. Si no lo tienes, di, Señor, ayúdame. Ahí estamos. Primera de Juan 4, 16 al 18 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, expulsa el temor. Porque el temor lleva en sí castigo.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Palabras fuertes al final. Yo me pregunto, porque si tú lees antes y después en el contexto, Juan está hablando del amor de Dios, que Dios es amor, y cómo podemos nosotros decir que nosotros amamos a Dios pero odiamos a nuestro hermano que está a nuestro lado. Y después de esto, él sigue hablando de eso. Pero de alguna forma, de alguna razón, en medio de hablar que Dios es amor y que su amor en nosotros, y nosotros, si nosotros habitamos en Cristo, habitamos en su amor, y que eso nos produce amor para nuestros hermanos. Y por cierto, en el amor no hay temor, y el temor, y el antídoto para el temor es el amor, porque el amor quita el temor. Y después sigue hablando del perdón y de todo. Y yo, mi hermano, ¿qué tiene que ver? Porque en realidad en el contexto cuando él dice para que tengamos confianza en el día de juicio. Porque después dice porque el temor en sí lleva castigo. Castigo. El temor al castigo de Dios. Y yo pensando, ¿por qué no entiendo la conexión? Y lo que yo he concluido, quizás en otras prédicas en el futuro corrija si me equivoqué, pero mi conclusión es que, y en realidad tiene sentido, para mí, yo lo he experimentado, que si yo tengo temor en mi vida cristiana, es porque algunas veces yo pienso, esto está pasando por causa de mi pecado. O sea, si yo estoy en una situación y mi cuenta de banco se acaba, yo digo en mi mente, bueno, el Señor va a dejar que yo pierda el carro, o que pierda la casa, o que pierda el trabajo, o que pierda cualquier cosa, porque lo merezco. Ya el Señor está harto de mis pecados. Está harto. Y ahora viene el juicio del Señor. O el Señor acaba de quitar un poco de cuidado sobre mí porque por juicio sobre mí, sobre mis pecados. Entonces va a quitar su protección y ahora tengo temor porque esa protección se fue. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora no me pertenece a mí en este momento por el juicio del Señor. Pero el perfecto amor es manifestado en lo que Dios hizo en Cristo. El Señor me corrige, pero su cuidado sobre mí nunca se va a ir. Y el Señor y mis pastores y nada me faltará. Nunca lo voy a ver que eso no se cumpla. Nunca voy a ver que eso no se cumpla. Porque el Señor no es mi jefe. El Señor es mi Padre. Entonces tenemos en nuestra mente esa conexión de yo hago mal, recibo mal. Pero el Señor en el evangelio en sí nos mostró, tú haces mal, pero yo te hice bien. Cuando el mundo menos lo mereció, mandó a Cristo. Y el Señor me puede castigar y yo estoy nervioso cuando ya me va a dar con la correa, pero nunca tengo que temer que Satanás va a poder. Y si Satanás viene y me hiere, es porque el Señor quiso que pasara así, porque Él va a usar la espada de Goliat contra él. Al final del día, ese dolor, el Señor lo va a hacer para mi beneficio y para la destrucción de Satanás. Y solo usó por un momento, un instante, Satanás como castigo, como corrección. Y aún así, sin su soberanía. No es con la ausencia de su soberanía y su cuidado sobre mí. Y aún así sus promesas siguen. Y no voy a estar sin carro. No voy a estar sin techo. No voy a estar sin provisión. Y no tengo que temer. Porque mi Dios, porque Jesucristo mi Señor ha tomado el juicio y el castigo por mí. Y al entenderlo, al comprender lo que Cristo hizo por mí y lo que eso significa para mí,
entonces el temor, ya no hay temor. Por eso dice el perfecto amor. Solo el amor de Dios es perfecto. Y Dios, dice la Biblia muchas veces, y en esto se manifiesta el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros. Entonces también el temor tiene que ver con falta de confianza en exactamente qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue exactamente? ¿Hasta qué nivel llega eso? ¿Hasta cuántos pecados llega a cubrir eso? Y la palabra es suficiente para siempre, por la eternidad. Y sí, Misael quitó todos tus pecados. Y ahora tú no eres solamente mi creación, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y un padre, aunque el hijo se porte mal, un padre bueno nunca desechará a su hijo, menos Dios. Y menos Dios, es lo que quiero decir. Menos razón tiene Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra para temor aquí, en 1 de Juan, es phobos, que viene de phebomai, de donde vienen nuestras palabras fobia, que significa estar en una condición alarmada o atemorizada, estar en un estado de temor que excede, o sea, demasiado, o estar aterrorizado. Aterrorizado. Terror es una de las traducciones en este versículo. Merriam-Webster, el diccionario dice, una emoción desagradable, a menudo fuerte, causada por la anticipación o la conciencia del peligro. Tú sientes que siempre hay el peligro de algo, el peligro de que se me vayan las finanzas, el peligro de mis hijos, el peligro de mi salud, el peligro de todo. Que Satanás viene contra mí, que me están haciendo brujería y ahora qué voy a hacer. Porque cuántas veces tengo, esas brujas no se cansan. Y algunas veces Satanás nos convence que esas brujas y esos santeros y esos satanistas tienen más poder que el Señor. Que esos que maldicen en el nombre de Jesús tienen más poder que Dios. Porque han logrado herirnos. Y el Señor nos da sueños. Mira, te están haciendo brujería. Y uno, oh my gosh. Y te olvidaste que acabas de tener un sueño. Que el Señor te dio, como que si se nos olvida que el Señor sabe. Él sabe. Por eso tuviste el sueño. Porque Él sabe. Y porque te avisó. Para que hagas algo. Porque al decir tú la palabra del Señor, esas palabras que ellos te hagan, no podrán hacer nada. Nada. Y se nos olvida, oh my gosh, me están haciendo brujería. Señor. Entonces, ¿por qué fue que el Señor permitió entonces que esto ocurriera? Quizás para despertarte. Dice la palabra que estemos atentos a las cosas de Satanás. A las trampas que Él pone. Pero algunas veces nos quedamos así dormidos. Y el Señor, no. Hey, despierto. Necesito que estés atento. Entonces Él permite que nos puye. Que nos puya. Y de repente, ¡ay! Eso es lo que pasa. Pero no es porque, mijo, no sé, mira, para que sepáis. Que hay unos brujos que están haciendo unas cosas porque ellos tienen celos de la iglesia que vas a levantar. Y Satanás sabe que en esta iglesia vas a levantar una generación poderosa de avivamiento. Entonces no sé qué vas a hacer, mijo, pero te estoy dejando saber. Eso no es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo que se nos va eso de la mente? Entonces el estar seguro en el amor de Dios nos llena, es una provisión de nuevo, de confianza, de coraje, de valentía. Así se dice, ¿verdad?
Le voy a dar un ejemplo. Y después leemos otro versículo y nos vamos. Yo he contado este ejemplo antes. Una vez, Juvenal y yo, cuando éramos jóvenes, cuando éramos más jóvenes, cuando éramos adolescentes, teníamos que compartir los cuartos, porque, la situación financiera, lo que sea. Tenemos que siempre compartir cuartos. Y muchas veces compartir cama. Juvenal y yo, por muchos años, por eso Juvenal y yo podemos hablar desde aquí. Una mirada y ya yo sé. Y sabemos los dos. O algo pasa en la casa y yo no digo nada y Juvenal sabe que fui yo. Porque tuvimos que dormir en la misma cama con nuestra cabeza, ¿verdad? Pero había una vez que Juvenal estaba ahí, él estaba tranquilo durmiendo y yo había visto una película de un a clown, ¿cómo se dice? Un payaso. Entonces, esa película. Y yo, no, señor, no. Y yo estaba atemorizado. Y no me podía dormir. Y algunas veces, en los días buenos, cuando nos íbamos a acostar, mami y papi todavía estaban en la sala. Y eso como que nos daba descanso. Estamos tranquilos. Pero si ellos se acostaban a dormir y las luces están apagadas. Y esa noche no me podía dormir y yo estaba moviéndome. Y yo estaba como lleno yo pensaba que estaba en peligro, imagínate. Obviamente yo entendía que habían demonios y que existían. Entonces yo me estoy sintiendo físicamente mal. Entonces yo me paro y yo voy hacia papi. Y yo le digo, papi. Y él se despierta. Vamos para la cocina, me da un vaso de agua. Yo no sé por qué sirvió, pero sirvió. Vaso de agua me calmó. Me fui a acostar. Y el papi se quedó a la puerta del cuarto. Con boxers y ya. No, y una cobija así, una cobija. Y papi, cuando él ora, tú sabes cuando él oraba, porque él hacía. Entonces ahí él estaba. Y yo podía ver shadow, yo no sé qué estamos pasando, la sombra, no sé qué me pasa hoy, la sombra. Y yo me dormí rapidísimo. Sí, quizás porque me estaba orando, reprendiendo quizás en ese momento en lengua el espíritu de temor. Pero para mí, el saber que él estaba ahí, produjo en mí paz. Y el temor se fue. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé por qué esto ocurriría. Que si fuera un extraño a esa puerta. Primeramente, yo no hubiera podido dormir igual. ¿Quién es este hombre que está a mi puerta? Yo no lo conozco. Ahí está la clave. Y además, yo no sé si esa persona yo no sé las intenciones o si esa persona me ama si una persona que yo le temo, pienso que produce mi peligro. Si el payaso se hubiera estado ahí. Entonces no es solamente que yo sé que Dios está ahí. ¿Entiende? El saber, el decir, si yo estoy atemorizado y tú me dices, no te preocupes que Dios está contigo. A una persona que no conoce a Dios no le produce nada. No es solo que Él está ahí, es que yo sé que Él me ama. Y como yo lo conozco y yo sé sus intenciones y yo sé que si viene un payaso por la ventana, ese hombre va a hacer todo lo posible para echarlo fuera. Porque lo conozco íntimamente y sé que porque me ama no va a dejar que nada me pase. Entonces no es solo que alguien está ahí, es que es Dios y es que yo conozco de Él. Y yo conozco su amor. ¿Entiendes? Entonces, en Romanos capítulo 8, del 28, y vamos a leer
un poco, pero son las 54 y vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Dice, le voy a dar un momento, vamos a tomar un poquito de agua. Porque yo no sé por qué, pero yo grito tanto. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a parar un momento. Que por cierto, en 1 de Juan dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces el hecho que está diciendo a los que aman a Dios también es también está incluyendo en eso el hecho que esas personas que aman a Dios entienden que Dios los ama a ellos. ¿Ok? Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son esos? Amén. 3 de nosotros. Amén. Ok. Un poquito más. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Mira lo que él está hablando de quién viene contra nosotros, quién nos puede condenar, quién, y de repente empieza a hablar de qué, del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, ¿por qué es que Dios es por nosotros? ¿Cuál fue la razón de Dios estar por nosotros? ¿Porque lo merecíamos? Porque nos amó. El Dios estar por nosotros y con nosotros es por causa de su amor. Entonces, si Dios está conmigo y por mí, a mi lado, ¿quién viene a mí a condenarme? Él dice, si la persona que me justificó fue Cristo que murió por mí y resucitó. ¿Quién me viene a mí a amenazar? ¿Quién viene a mí a señalar mi pecado cuando es Dios el que justifica? No estamos hablando de cualquier juez. El que está a mi lado, el que está a mi favor, es el Dios todopoderoso del universo. Entonces, que venga Satanás a condenarme, a amenazarme, a apuntar hacia mi pecado del pasado, que venga, que haga lo que quiera. Pero si el que está a mi lado y Él está por mí es el Dios del universo, por causa de su amor por mí, ¿qué voy a temer yo? ¿Quién viene contra mí para amenazar? ¿Falta de finanzas me van? No. ¿A qué le voy a temer entonces? ¿A falta de finanzas? ¿A qué voy a temer? Peligro, persecución, que me odien por predicar a Cristo. A Satanás, el que el Señor destruyó en la cruz, a él, que lo avergonzó desnudo públicamente, dice la palabra.
Yo creo que en Colosenses o Filipenses. Lo avergonzó públicamente. ¿A qué voy a temer? El sentido de no ser suficiente. Pero el conocer el amor de Dios por mí. El conocer que ya yo le traigo gozo en lo que yo soy. Que mi valor viene en el hecho que Él me ama. Entonces nunca temeré. La persona más importante en el universo. La persona más poderosa en el universo. La persona más rica en el universo. La persona más sabia en el universo, en la existencia. La persona con infinito poder que nunca ha perdido, nunca ha mentido. Es mi Padre, es mi papá, es mi papi, mi Abba. Y además, me ama. O sea, es ridículo cuánto me ama. Es demasiado cuánto me ama. Me ama más de lo que yo amo a mí mismo. Me ama más de papi, mami y Juvenal, los tres unidos, multiplicado por 100 billones y más. Entonces, ¿qué voy a temer? Entonces, Dios es la respuesta para todas esas cosas. Y si yo estoy pasando por falta de finanzas, yo tengo que tener la confianza que porque Él me ama, por su amor por mí, no mi amor por Él, Él siempre va a proveer. Y no tengo que temer el juicio, porque ya Jesucristo lo pagó por mí en el acto más profundo de amor en el universo. Vamos a orar. Señor Jesús, el que murió y resucitó y el que vive, tu amor es demasiado extraordinario. Es tan grande, es tan infinito. Es un amor de brazos abiertos, que acepta, que perdona, que levanta, que corrige y fortalece. Gracias por ese amor. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, tu pasión para nosotros. Nosotros te amamos a ti, Señor, pero solamente primero porque tú primero nos amaste a nosotros. Entonces podemos amarte a ti. Yo pido, Señor, por esta iglesia, que podamos nosotros amarte, en buscarte, que pongas en nosotros un deseo más profundo para buscar de ti, para leer de ti, cantarte a ti, hablar de ti, hablar contigo. Y que en esas experiencias podamos tener encuentros cada día con tu amor. Experiencias con tu amor que nos llenen de confianza, de denuedo, de coraje y valentía. Y que sea, Padre, que manifieste esa cura del temor, sacando, expulsando cada temor en nuestros corazones. Quizás estamos bien acerca de una parte de nuestras vidas, pero en otra parte todavía tenemos temor. Quita ese temor, Señor. Te lo pido por medio de una experiencia con tu amor, del conocimiento de tu amor que sobrepasa todo el conocimiento. Esa es nuestra petición y solo tú lo puedes hacer. Y ya lo hemos pedido. Así que te damos gracias. Porque veremos una vida llena de toda la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús, amén.